Señoras, señores, muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva entrega de 3356 aquí en Televisión Nacional. Los invitamos a que se queden con nosotros. Es un gusto reencontrarnos con ustedes, como cada martes, como cada viernes. Esta semana tendremos una semana particular porque de alguna manera será una semana con un bloque temático. La discapacidad en el Uruguay. Hoy martes vinculada al sistema de salud y el próximo viernes vinculada a la educación. Es decir, cómo las personas discapacitadas en Uruguay acceden a la salud y cómo las personas discapacitadas en nuestro país acceden a la educación. Vamos a presentar el tema de esta noche con este informe. En Uruguay se estima que entre el 10 y el 15% de la población afronta algún tipo de discapacidad, aunque las cifras del Censo de Población realizado en 2011 establecen el porcentaje en 15,8%, unas 519 personas aproximadamente. El perfil demográfico da cuenta que son las mujeres quienes se encuentran con mayor porcentaje de discapacidad, y dentro del rango de edades son las personas de 60 años y más años de edad las que registran más población en esta circunstancia. Según Salud Pública, este indicador se incrementó con los años, dado que en la actualidad, gracias al progreso de la ciencia y la mejora en los cuidados, esta población cuenta con una sobrevida mayor. La discapacidad se define como cualquier alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que implique desventajas considerables para la integración familiar, educacional o laboral. Nuestro país ha aprobado normas nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas una ley sobre protección integral de personas con discapacidad. Dichas normas tienen el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad sin distinción. Esta normativa apunta a garantizar la atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y cobertura de seguridad social. También promueve el otorgamiento de beneficios y estímulos que permiten compensar las desventajas de la discapacidad, dándoles la oportunidad de desempeñarse en sociedad de forma equivalente a las demás personas. En nuestro país, la rehabilitación integral de las personas con discapacidad ha sido declarada de interés nacional. A partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, no pueden las instituciones públicas y las privadas discriminar en la afiliación o en la prestación de ningún tipo de servicios a las personas discapacitadas. De alguna manera intentaremos ver si esto efectivamente se da, pero veamos la segunda parte del informe. La existencia de discapacidad debe certificarse, así como su naturaleza y grado. Esa certificación es única y prueba la discapacidad en todos los casos que sea necesario invocarla y realizada por un órgano integrado por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social. Las personas con discapacidad cuentan con servicios de rehabilitación como los del Hospital de Clínicas y el Pereira Rosell, Casa de Gardel, los centros de defectos congénitos del Banco de Previsión Social y los de ayudas técnicas del MIDES. Además, un centro noruego capacita técnicos uruguayos en la especialidad. Los hospitales y mutualistas del Sistema Nacional Integrado de Salud no pueden discriminar en la afiliación ni limitar la asistencia a las personas discapacitadas y tienen la obligación de informar, asesorar y orientar a quienes lo necesiten sobre las diversas posibilidades de atención. No obstante, el Ministerio de Salud Pública reconoce que el sistema tiene falencias y procura optimizar la coordinación entre ellos y mejorar el acceso a tratamientos. En este sentido, hay dos grandes desafíos para el sistema de salud. En primer lugar, se debe asegurar el acceso a los tratamientos y la asistencia a toda la población con algún grado de discapacidad. Y por otro lado, se debe evitar la superposición de servicios. Quedó presentado el tema de esta noche, señores.
@3356TNU es nuestro Twitter. Se pueden comunicar con nosotros. Obviamente nos cuentan sus experiencias, nos dejan sus aportes. Vamos a intentar, obviamente, interactuar como siempre lo hacemos. Vamos a hacer la primera pausa de esta edición de hoy. Nos acompaña en la primera mesa Begoña Grau, que es directora del Programa Nacional de Discapacidad. Ya venimos. Sí. Esta semana en 3356 vamos a abordar algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad y su entorno en nuestro país. Lo haremos desde la perspectiva de la salud y la educación. Hoy hablaremos sobre discapacidad y salud. Seguimos, señores, en 3356. Es un gusto recibir a Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. En el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que los estados reconocerán que los niños, mental o físicamente impedidos, deben disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse a sí mismos y faciliten su participación en la comunidad, así como asegurarán que estos niños reciban cuidados especiales que sean adecuados a su estado y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de ellos. Esto significó, imagino, porque el Estado uruguayo refrendó esta convención, una serie de desafíos, que era adaptar no solo la ley, sino la realidad en diversos ámbitos, la educación, el acceso a la salud, en nuestro país. Creo que vale la pena hacer un ejercicio, y es qué se ha hecho a partir del reconocimiento y a partir de que el Uruguay de alguna manera suscribió esta convención. Bueno, ¿qué se ha hecho? Yo pienso que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho, nos falta mucho, pero se ha hecho mucho por el hecho, bueno, primero refrendamos la convención, es lo que nos guía a la hora de trabajar. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, al menos cambiar la mirada de la persona con discapacidad, cambiar la mirada de la discapacidad y movernos hacia un modelo social. Ajá. Es decir, ver la discapacidad como una construcción, es una interacción entre la limitación que tiene la persona, porque no la vamos a negar, una persona que es ciega, una persona que es sorda, una persona que tiene una discapacidad intelectual la tiene, con el entorno. Lo que dificulta es esa interacción, son las barreras que le pone la sociedad, que le pone las barreras actitudinales, que son los que hace que se dificulte que esta persona se incluya como cualquier otra. Claro. Hubo que cambiar también el paradigma, ¿no? Hubo que cambiar el paradigma. Digamos, hay como tres grandes paradigmas, sí, pero básicamente uno que entiende que el discapacitado es objeto de prescindencia. Exacto, y de lástima. Exacto. Y después el otro paradigma que está en el otro costado, digamos, es aquel que entiende que es un sujeto de derecho, claro, al que hay que asegurarles el acceso a esos derechos. Nosotros como todo el mundo, hemos recorrido tres paradigmas. El de prescindencia, en el cual la persona con discapacidad no existía. El médico rehabilitador, el cual había como, hablando así, que había como reparar, era una enfermedad cuando no lo es una condición, y el modelo social que estamos recorriendo en este momento, que es que la persona con discapacidad es una persona con los mismos derechos que los demás, que no tenemos que hacerle igual al otro, sino que es con su diversidad y hay que trabajar desde ahí. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar todas las barreras del entorno, que son las que hacen que la persona no pueda moverse o vincularse o participar como cualquier otra persona. Claro. Y en este sentido, y el programa de hoy va a estar más recostado a cómo en Uruguay las personas con discapacidad acceden al sistema de salud. Decíamos, a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, ha quedado expreso en la ley que lo crea, que no puede haber ningún tipo de limitaciones a la hora de la prestación de los servicios, a la hora de la afiliación, en el caso del sector, del subsector privado. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad, a nivel de salud, hay cosas que se han cumplido y que se han avanzado, y hay cosas que se están trabajando.
Mira, me gusta que más la pregunta porque justo cae en un momento como bien interesante del país. Desde el año pasado, Uruguay, a través de varios ministerios y varias agencias internacionales, se presentó a un fondo que se llama Discapacidad y No Discriminación, en el cual uno de los trabajos, una de las líneas que estamos trabajando, y lo estamos trabajando con salud, es el acceso a la salud para las personas con discapacidad, con énfasis en salud sexual y reproductiva, pero el acceso a la salud. Que en esta convención se consagra con mucha fuerza. Por supuesto. Porque hasta ahora era un asunto del que no se hablaba directamente. Directamente no se hablaba. Bueno, ahora estamos trabajando en esto, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con BPS, con ONU Mujeres, con el MIDES, con el UNFPA, con OPS, o sea, con varias agencias y varios ministerios en este tema, el acceso a la salud. Independientemente, antes de que llegara este fondo que nos puso a todos a trabajar en el tema, ya ha habido como, te diré que caminos que ya se fueron abriendo, el hecho de que a ninguna persona se le puede negar la afiliación a una mutualista, el hecho de que, por ejemplo, hay algunas policlínicas que funcionan en Montevideo y una en Maldonado que tienen intérpretes de lengua de señas, con lo cual la comunidad sorda pueda atenderse libremente sin tener que ir acompañado de alguien, porque uno cuando va al médico quiere ir él, no tiene que ir con su mamá o con su papá que explique. Claro, alguien del otro lado, y creo que con cierto nivel de justeza puede decir, solamente 2 espacios hay donde hay 5. En Montevideo hay 5, una en Maldonado, y lo que tiene de bueno es, por ejemplo, ACE, van a entregar, sé que la semana que viene o la otra, pues estamos pendientes de hacer ya un montón de funcionarios de ACE han hecho cursos de lengua de señas, con lo cual pueden atender a personas, al menos en algunos lugares hay personas que manejan la lengua de señas, que nos falta, pero bueno, me parece que son puertas que se abren, ¿no? Desde el momento que los servicios de salud han empezado a pensar, bueno, tenemos que poner intérpretes para que puedan comunicarse. Desde el momento que hace ya un par de años hicimos con los servicios de salud del Estado, con ACE, una guía para la atención a las personas con discapacidad, una guía donde los médicos, las enfermeras, el personal el portero, el de farmacia, supiera cómo tiene que tratar a una persona con discapacidad, darle unas herramientas, ¿no? Unas herramientas para ver cómo tengo que dirigirme, cómo lo trato, porque muchas veces lo que sí vemos es que la dificultad que existe, a veces esa barrera que existe, que es la actitudinal, es como de desconocimiento, no sé cómo hacerlo. No, nosotros siempre decimos, es una persona más, es una persona más con los mismos derechos, o sea que aprendamos a trabajar. A veces hay una especie de, muchas, no voy a dar ejemplos porque no tiene sentido, pero hay como cierto nivel de excusa, ¿no? Yo me escudo en que no lo sé, no conozco, no sé cómo tratarlo para evitar, en definitiva, dar la asistencia, en este caso de la salud, o también para evitar o para generar una barrera a la hora de el ingreso al sistema de educación, por ejemplo, ¿no? Sí. Cierto, nosotros siempre hemos dicho que la barrera más difícil de quebrar en este momento es la barrera actitudinal. Es la barrera más grande que tienen las personas con discapacidad, claro. La barrera actitudinal. Pensando, por ejemplo, en la formación de recursos humanos en general, ¿hay una perspectiva de derechos humanos desde la formación que incorpore esta dimensión, la problematice y, en definitiva, acompañe el proceso de formación, por ejemplo, del personal de la salud? Bueno, por ejemplo, ahí vamos bien. También el Ministerio hace ya como 2 años, o capaz que un poquito más, desde el MIDES, desde el Programa Nacional de Discapacidad, se pusieron en marcha unos cursos online de discapacidad y derechos humanos, que han tenido un éxito impresionante. Empezamos con funcionarios públicos porque les interesó y bueno, se ha capacitado en discapacidad y derechos humanos, que es lo que nos interesa. En general, claro. Exacto, para ver la perspectiva de derechos a nivel de discapacidad, y hemos trabajado con funcionarios públicos, con funcionarios de la salud, con funcionarios, no sé, con maestros, con personas en general, el que quiera esa nota, con profesores de educación física, por ejemplo, con operadores penitenciarios. O sea que es un curso que se ha hecho, es más, la semana pasada, no, la anterior estuvimos en México, que nos pidieron que quieren hacer el mismo, porque bueno, abrir esa como la cabeza de la gente, bueno, discapacidad y derechos humanos, o sea, es un derecho, ¿no? Claro. Estamos hablando de los derechos de las personas. Verdaderamente ver desde ese ámbito ha sido bien interesante cómo ha ido cambiando la perspectiva y cómo vamos abriendo
te diré que la cabeza de los demás. Es probable que haya que hacer un trabajo mucho más profundo en materia de formación, como decíamos, ¿no? La Universidad de la República. Bueno, así como nos cuesta incorporar, por ejemplo, la mirada de género. Por supuesto. Imagino que también este es un asunto que hay que incorporar en la formación, ¿no? Sí, es un asunto que hay que incorporar. Nosotros desde el programa de discapacidad tenemos lo que es el Plan de Acceso a la Justicia. El Plan de Acceso a la Justicia, que fue firmado por el Presidente de la República y por todos sus ministros y, por supuesto, muchos organismos públicos, una de sus líneas de trabajo es transversalizar la temática de discapacidad en las carreras de grado, posgrado y extensión universitaria. Pero no solo en la salud. Claro. O sea, entendemos que todas las carreras de grado, posgrado y extensión universitaria deben tener transversalizado el tema de la discapacidad, porque hasta que nosotros no trabajemos con los abogados, con los médicos, con los ingenieros, con los maestros, con cualquier... Es decir, los arquitectos. Con los arquitectos. Son los que, con los comunicadores. Hablan, digamos, son los que diseñan el espacio público. Por ejemplo, o sea, hay que trabajar con todas las profesiones, porque personas con discapacidad hay... Sí, sí. En todos lados, con lo cual es un ciudadano más, con lo cual debemos trabajar en esto. Nosotros hemos hecho un relevamiento de qué hay en este momento en todas las universidades del país, que lo vamos a presentar dentro de 15 días, y ya se está trabajando para ver, bueno, cómo empezamos a verdaderamente que las universidades transversalicen ese tema en sus carreras. Claro. Uno de los temas que también en la convención se señalan es que es necesario conocer para poder después diseñar políticas, por supuesto, específicas. Revisando los datos de los que hoy se disponen, yo no logré avanzar mucho más que sobre los datos que hay sobre el censo, el último censo realizado 2011. En 2011. Ahí parece haber un mapa relativamente interesante con información, pero del 2011 para acá, como que no sé, capaz que Pronadis maneja algún otro tipo de información, pero digo, es central conocer esta población, cuáles son sus problemáticas específicas, porque son muchas poblaciones, no es una sola, ¿no? Sí, claro. Es fundamental el tema de datos. Ahí vuelvo al proyecto de Naciones Unidas, que una de las líneas que estamos trabajando es el tema de la información. O sea, es básico tener información de las personas con discapacidad, quiénes son, dónde están, cuáles son sus problemáticas, y con lo cual estamos trabajando como en dos líneas. Por un lado, en el tema de lo que llamamos registros administrativos, el poder transversalizar el tema de la discapacidad en los registros administrativos, que ya lo están haciendo otros países y que es bien interesante. Registros administrativos, todos estamos en registros administrativos, con lo cual nos daría datos comparables. Y por otro lado, otro tema que es la certificación de la discapacidad, que también eso nosotros estamos... ¿Cómo es esto? A ver. La certificación de la discapacidad sería el poder tener una certificación única, es decir, que todos midiéramos con la misma vara, que Pronadis no mida con esta vara, que el BPS no mida con otra que es más cortita, que deberíamos tener la misma. Hay como algunas dificultades, no estamos trabajando muy bien con estos organismos y vamos a poner se está trabajando en cuál debería ser el instrumento. Hay como algunas diferencias con las personas con discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que dicen, hay algunos países que es obligatoria la certificación, las personas con discapacidad dicen, no todas queremos que nos certifiquen, ¿por qué me tienen que certificar a mí? Claro. Entonces, nosotros estamos trabajando para que exista este único instrumento y que el que quiera certificarse lo hace y el que no lo hace. Pero sí que es básico en los registros administrativos el poder tener la información. Por lo que tú decías, a la hora de focalizar políticas, yo preciso saber cuántos son, dónde están y cuáles son las necesidades. Porque tú decías, las personas con discapacidad es como cualquier ciudadano que hay de todo tipo. Claro. Hay gente que vive a nivel rural, que vive en ciudades, hay adultos, hay niños, hay mujeres, hay hombres. Hay distintas que son totalmente muy severas, otras que no lo son tanto. Por lo tanto, sí precisamos. Tenemos datos muy sesgados, pero tenemos datos. No te diré que muchos, pero tenemos datos. Pero nos faltaría esa cosa de tener todo el panorama, que sería bien interesante. Y ahí a la hora de construirlos, digamos, ¿están pensando en algún mecanismo adicional a este tipo de mediciones que se hacen cada tiempo largo? Bueno, por ejemplo, el censo, viste que está con unas preguntas de discapacidad que son para autopercepción y que son unas preguntas que se usan a nivel internacional, que son las preguntas de Washington Group. Supongo que se usarán las mismas porque están medidas a nivel internacional, pero después hay que focalizar en algunas cosas. Claro. El transversalizar en datos, en registros administrativos, aporta mucha información. Aporta mucha información. Claro. Aporta mucha información. Recién decías, hablabas antes del tema de los derechos sexuales y reproductivos, que aparece
en la convención como algo nuevo, novedoso, Sí. ¿no? Y uno dice, ¿cómo aparece tan tarde en la historia de la evolución de las sociedades este asunto para esta población, ¿no? Aparece tan tarde porque aparecen muy tarde los derechos. Claro. Aparecen muy tarde los derechos. Es una población que se ha infantilizado, de que en su momento se pensó en los eternos niños, Claro. no se tuvo en cuenta que son personas con los mismos derechos que los demás. Por tanto, es un tema que sale tarde, pero es un tema que por suerte ha salido con mucha fuerza. Yo ayer estuve en Buenos Aires en un encuentro regional de salud sexual y reproductiva para jóvenes con discapacidad. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo hay que trabajar con todo lo que es el área de salud y con todo lo que es el área de educación para que puedan ejercer esos derechos y para que accedan a lo mismo que accede cualquier persona? Por ejemplo, si tú intentaras ver o hicieras un evento que no lo vamos a tener, una mujer con discapacidad que vaya en silla de ruedas no accede a un mamógrafo. Hay solo, me parece, 1 o 2 en todo el Uruguay que pueda ser accesible, que pueda... Mirá, estamos hablando de una Estamos cuestión hablando básica, ¿no? básica de salud. Claro. Un mamógrafo, El por país ejemplo. necesita que todas las mujeres Sí, se hagan realicen ese tipo de mamografía. estudios diagnósticos. Bueno, a nosotros nos ha costado, por ejemplo, convencer a médicos y decir, bueno, esta persona, una persona con discapacidad, tiene que hacerse un Papa Nicolau. No, pero ¿por qué no? ¿Cómo por qué no? ¿Por qué no? Bueno, esas cosas hay que trabajarlas, pero han surgido con fuerza de que es un derecho más. Y el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho de las personas con discapacidad. Y bueno, yo pienso que hemos roto o vamos rompiendo esas cosas, esa postura de no precisan, si son eternos niños, no, las personas con discapacidad son asexuadas, no lo son. Claro no que lo sí. son. Entonces, como sale el derecho, ahí es Claro. cuando podemos empezar a trabajar. Recién hablabas, y tengo un minutito, Sí. de una cuestión muy concreta que es una cuestión de accesibilidad, ¿no? Un mamógrafo, ¿cómo se accede a un mamógrafo? Ahora, ¿cómo se accede al resto de los servicios sanitarios en el país hoy para las personas con discapacidad? ¿Se ha avanzado en...? Yo recuerdo que hace muchos años, tanto a nivel nacional, muchos años no tantos, tanto a nivel nacional como departamental, se empezaba a hablar de edificios accesibles, ciudades accesibles, se empezaba a construir lentamente el concepto, pero además se llevaba lentamente también al territorio. Sin embargo, los primeros en incumplir eran los edificios del Estado, que no tenían, ahora tienen muchos, y uno ve una gran cantidad de edificios Hemos ido públicos que avanzando. tienen, otros no tanto. Específicamente en el tema de la salud, ¿cómo ha funcionado esto? ¿Cómo funciona? ¿Se está haciendo hincapié, por lo menos, en empezar a trabajar en esto? Sí, por supuesto, por supuesto. La salud está muy comprometida con este tema. Yo sigo insistiendo que, por ejemplo, la guía que nosotros hicimos con ACE fue una petición de ACE. Escúchame, ¿cómo podemos trabajar este tema? Nosotros dijimos, usted sabe mucho de salud, nosotros sabemos de discapacidad, bueno, juntémonos, ¿no? Que es la forma que tenemos que trabajar. La forma que tenemos de trabajar es, el que sabe de salud, nosotros acompañamos desde la discapacidad, el que sabe de turismo, nosotros acompañamos desde ese lado, o sea que nos parece que es así. Yo pienso que ACE se lo ha planteado, y los servicios de salud, y el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, de que es un derecho de las personas, y bueno, se está caminando. No es fácil porque es un tema largo, es un tema complejo, es un tema que hay que ir, bueno, barriendo barreras, ¿no? Y venciendo barreras para que se pueda acceder. Pero, por ejemplo, nosotros lo vemos a nivel de rehabilitación, se ha avanzado, a nivel de ayudas técnicas, es verdad, muchas las provee el MIDES, pero nosotros hace 5 años, en el 2011, 2010, cuando se inició el laboratorio, había cientos de personas amputadas que no tenían, por ejemplo, una prótesis. Claro. Ahora está casi resuelto, te diré. La gente ya sabe dónde tiene que ir, nadie está sin prótesis. El que precisa una prótesis sabe dónde tiene que ir, Claro. cosa que antes no estaba. El que precisa una silla sabe dónde tiene que ir. Entonces me parece que, bueno, perdón, en esto hemos ido avanzando y la salud, yo pienso que también lo tiene bien claro, que además es una inversión. Claro. Que además es una inversión. Pero además es un derecho. Primero humano es un derecho básico. básico, pero también tenemos que tener en cuenta esto, como mejor lleguemos a la salud, bueno, menos dificultades tendremos después. Desde el momento que un niño pequeño que nace con una discapacidad o que adquiere una discapacidad, o cualquier persona, si tú desde el principio lo podés rehabilitar bien, puede tener toda la atención médica que precise y demás, no vas a tener tantas complicaciones. Claro. O sea que eso, en el fondo, si quisieras, lo podrías, por supuesto que es un derecho, pero hasta lo podrías mirar como un tema de inversión. Claro. Begoña, gracias por habernos acompañado No, por favor, esta ustedes. noche. Vamos a hacer una pausa y después vamos a ingresar a lo que yo digo es el terreno de la vida cotidiana. Familias de personas con discapacidad que se encuentran cotidianamente a
con estos asuntos de los que nosotros recién hablábamos, ¿no? Y bueno, probablemente allí haya experiencias de todo tipo. Seguro. Que sirven en todo caso para incorporar esa mirada y bueno, y trabajar para ir mejorando lo que haya para mejorar. Por supuesto. Gracias por Ese es el haber venido. camino. Gracias. Hacemos una pausa, señores, y ya seguimos. Seguimos, señores, y es un gusto recibir hoy a Nidia Viña, que es presidenta de la Asociación Down del Uruguay. Nidia, gracias por acompañarnos. Gracias. Y tenemos a dos integrantes de APRODI, que después me van a contar qué es, Kilda Lema, Kilda, gracias, y Rosana Lenz. Gracias a las dos por estar también acá. Gracias por recibirnos. Empecemos por a que nos cuenten brevemente qué son las dos organizaciones, la Asociación Down y también APRODI. Bueno, la Asociación Down tiene ya 32 años de vida. Fue fundada por padres en ese momento de bebés y ya todos estos años ha trabajado con la consigna defender los derechos de nuestros hijos con síndrome de Down, mejorar su calidad de vida. Y en esto de defender sus derechos, obviamente hoy si el tema es la salud, obviamente es básico y es Claro. desde el primer día que defendemos una buena atención, que además comienza con la atención a los papás. Claro. También. Me interesa particularmente esa trayectoria, esos 32 años, seguramente ha pasado un montón de cosas en Sí. esos 32 años y han ido seguramente experimentando modificaciones en la atención a estos niños, adultos después, Sí. con seguramente distintos grados de complejidad. APRODI, ¿qué es APRODI? APRODI es una asociación civil fundada también por padres hace 16 años, por padres y familiares de personas adultas con discapacidad intelectual severa. Nosotros trabajamos para atender dos necesidades básicas que no están contempladas en el adulto hoy, que es la educación y la vivienda. Los adultos discapacitados, una vez que cumplen los 18 años de edad, quedan fuera del sistema público de enseñanza especial y aquellos que no tienen los medios económicos no pueden acceder a nada. Y la vivienda, que es un tema no menor, no está contemplada por el Estado tampoco. La realidad es que por enormes causas quedan desamparados de familia. Los muchachos, hoy por hoy, los avances en la ciencia han hecho que la expectativa de vida de todas las personas se haya prolongado, también a las personas con discapacidad intelectual, por lo que lo común hoy en día es que sobrevivan a los padres. APRODI nace con esta inquietud de brindar la educación, pero sobre todo la solución de vivienda para estas personas cuando quedan desamparadas. Vamos a hacer un recorrido, pero me interesa hoy también particularmente centrarnos en cómo se enfrentan las personas con este tipo de discapacidad al sistema de salud y qué respuesta tiene el sistema de salud también para ellos. Uno estima que cuando es necesario que los padres se reúnan y se organicen, es porque desde el Estado, al menos en la concepción, cuando cada una de estas organizaciones nació y se concibió, no había respuestas. Porque si no, uno no vería la necesidad de juntarse y de organizarse para reclamar por estos derechos. Hace 32 años, ¿qué pasaba? ¿Con qué se enfrentaban ustedes en materia de salud? Me refiero a la Asociación Down del Uruguay. ¿Y cómo ha ido evolucionando esto? La lucha de ustedes, ¿qué ha ido generando y qué cosas han podido incorporar? Hace un rato mencionaba Begoña la realidad de hoy, felizmente, en que las mutualistas no le pueden negar el ingreso a ninguna persona con discapacidad. O sea que ahí yo personalmente veo un cambio muy favorable. Esto no porque era así. a mí me pasó. Mi hijo tiene 36 años y en el momento que lo fuimos a inscribir en la mutualista, donde éramos socios los padres, los dos hermanos mayores y había nacido él, nos dijeron no.
O sea que felizmente eso cambió. Claro. Pero hay cosas que no han ningún cambiado. argumento más allá de... No. Ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo ni nada. Era no. Listo. Buscamos otro mutualista donde felizmente fue atendido. O sea que eso, para mí, obviamente, es de un sí, de un no a un sí, claro. Ya hay una diferencia muy importante. Hay cosas que no han cambiado, y cuando yo decía la atención de los padres, o que no han cambiado, no sé, vemos que por lo menos en la práctica, como usted decía, cuando nos presentó, estamos hablando familias que estamos captando además la realidad del resto de las familias. Y hay algo que sigue siendo muy deficiente y es cómo enfrentan los médicos y el personal de salud en general a los papás de un bebé cuando nace y tienen que darle el diagnóstico de síndrome de Down. Ajá. Y ahí sigue siendo, deja mucho que desear. Sigue habiendo gente que no se ha sensibilizado, que no se ha enfrentado a la realidad de que, bueno, si tiene una profesión de este tipo, hay determinadas noticias que en algún momento va a tener que dar, que no son las mejores, las que esos papás están esperando, Claro. obviamente. Y hay que estar preparado para tener un acercamiento lo más humano hay posible. Hay que con el tener otro, ¿no? sensibilidad y hay que tener, además, respeto por esa vida, porque además el respeto por esa vida también empieza antes. Hoy tenemos toda la tecnología a la mano para que las mamás sepan desde muy temprano en el embarazo si a lo mejor hay una alteración genética en ese bebé. Y hay una tendencia demasiado pronunciada a darle toda la información más negativa posible y como para inducir a la decisión de un aborto. Sí. del embarazo. Y bueno, el aborto está legalizado. Y desde ese punto de vista Sí, pero no puede hay ser nada una que decisión decir, inducida pero, por mala información. Claro, hay algo que está detrás que es la no valoración de esa vida, no la decisión que habría tomado esa madre, Claro. vaya a saber en qué circunstancias, frente a un embarazo, no importa la característica que traiga el bebé. Entonces, desde ahí ya hay algo en la comunidad médica que hace ver que no valoran realmente la vida de ese bebé porque en este caso tiene un cromosoma más. Claro. En el caso de ustedes, ese primer enfrentamiento y esa... porque en definitiva la primer institución a la que ustedes se enfrentan cuando nace un niño con las características de los niños que forman parte de APRODI es el sistema de salud. ¿Y allí qué respuestas se encuentran? Bueno, nosotros no trabajamos con niños en APRODI, trabajamos con adultos. Adultos, bueno, con adultos. Pero también debe haber una dificultad tremenda. Por supuesto. Más, calculo. Sí. Cuando tú hablabas ahora y decías en las instituciones médicas cómo enfrentan a los padres que esperan un niño con síndrome de Down, ¿no? En las instituciones médicas les cuesta mucho al personal médico visualizar al adulto con discapacidad intelectual, porque si va acompañado, vas a una consulta médica y vas con la persona con discapacidad, todavía te encontrás con médicos que le hablan al acompañante como si la otra persona no estuviera. Claro. ¿Ah? Como si fuera un O objeto. a la inversa vayamos para el otro extremo, de repente el discapacitado que va también va acompañado porque le cuesta expresarse, no puede explicar lo que siente y demás, y el médico que lo atiende dice, no, deje que el paciente es él. Entonces está como muy... Claro, porque ni una cosa ni la otra, claro, digamos. Es como que no tienen la preparación y eso les hace no tener el juego de cintura necesario para poder percibir a la persona que tienen enfrente y cuál es la necesidad que tiene. Hay mucho por hacer aún, mucho. Sí. Consideramos que ni siquiera desde la Facultad de Medicina preparan a la gente. Ese es el primer escollo. Les llama la atención. No se animan a revisarlo, a tocarlo. Se ha llegado, a mí me pasó. Una cuestión básica, ¿no? Sí. La Estar medicina internada clínica, la clínica. tener Lógico, la clínica. contacto con el paciente. Perfecto. Entonces, no, me puede lastimar. No lo va a lastimar. Atiéndelo tranquilo que no lo va a lastimar. Está necesitando de su experiencia como médico. Es así. Pero entonces, ¿y cuál es la respuesta ante la presencia de la enfermedad? Porque ¿cómo se diagnostica una enfermedad en alguien que tiene esta problemática si el médico lo mira de lejos?
Yo tuve un hijo que terminó con diálisis y tuve la gran suerte, por X motivos, de llegar con personas, con médicos, muy a flor de piel, tener esa sensibilidad. Claro. Pero tardé en llegar a ellos. Pasé muchas complicaciones antes de poder que me lo revisaran, que le hicieran los estudios necesarios, ¿no? Consideraban que no. Me hablaban a mí como que si, bueno, mira, hay que hacerle tal cosa, ponerle tal cosa, pero no examinarlo, no quererlo tocar. Siendo que y era ya un joven, tendría 30 años, 28 años, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Cuando Begoña hablaba, por ejemplo, del PAP, Claro. es un cosa tan problema, elemental. es básico, es un problema. Es un problema. Que vayan a hacerse una mamografía, por ejemplo, bueno, sabemos lo que es molesto, es incómodo y demás, bueno, pero que le tengan la paciencia necesaria como para que el estudio pueda hacerse, no es sencillo. A veces es quien acompaña que tiene que imponerse y exigir la atención. Debería fluir, no debería de ser exigido. Decíamos y lo marcábamos en el primer bloque, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incorpora esta dimensión, la dimensión de la salud sexual y reproductiva. La realización de este tipo de exámenes tiene que ver con esto. Imagino que también, no sé ahora, pero hace algunos años atrás, ver a los muchachos con síndrome de Down, esta dimensión no estaba incorporada ni cerca, ¿no? Claro, también se mencionó la realidad de lo que ella decía del aumento de la esperanza de vida. También. Entonces, y aparte del concepto, que también lo dijo Begoña, aquello de los niños eternos, no son niños eternos. Claro. Hoy viven más, eso es una realidad, y además pasan a ser adultos, o sea que sus necesidades son las de un adulto. Y eso es lo que a todos nos exige cambiar la mirada, respetarle sus derechos de adultos y observar también y respetar el aspecto salud sexual reproductiva, su sexualidad, el derecho a ejercerla, el no imponer ni una cosa ni la otra, porque en la discapacidad intelectual también hay una enorme variedad de capacidades y de tendencias a cómo enfrentar la vida. Entonces, estaba, con respecto a las personas con síndrome de Down en concreto, estaba el mito de que eran poco menos que tenían un desborde en cuanto a su sexualidad, absolutamente cierto, o que no tenían ningún tipo de apetito. O que eran asexuados. No es ni una cosa ni la otra. Hay quienes tienen una sexualidad más aproximada al resto de la población, hay quienes pueden ser más indiferentes porque se han mantenido en un estadio también más infantil, pero es cuestión de tomar a la persona con su individualidad, sus características y poner ante todo el respeto. Pero hay algunos aspectos que no están vinculados a la sexualidad, sino a la salud. Y esto que decíamos, la realización de los PAP, la realización de análisis clínicos vinculados, que lo que decía Begoña, como son niños, no son niños. Su aparato reproductivo, en el caso de los varones y de las mujeres, también crece, también se reproduce y hay allí problemas que hay que atender como hay para toda la población. Sí, como en todos los aspectos de la salud. Bueno, nuestra asociación en concreto se preocupó de hacer conocer a la comunidad médica del Uruguay. El año pasado, va a ser un año ya, que presentamos en el Ministerio de Salud Pública el Programa Iberoamericano de Salud para Personas con Síndrome de Down. Es un programa que desarrolló FIA Down, que es la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Participaron médicos, sobre todo españoles, pero también latinoamericanos, y contempla todo el transcurso de la vida de una persona con síndrome de Down con sus aspectos específicos, con afecciones que aparecen con más frecuencia o que aparecen más temprano respecto del resto de la población. O sea, el programa está, y lo que tratamos es decirle a la comunidad médica, bueno, no van a tener un montón de pacientes con síndrome de Down porque no se da, evidentemente, en el porcentaje de población,
pero existe el material de referencia al que pueden acudir en caso de tener un paciente que tiene síndrome de Down. Y por eso también... ¿Y eso cómo fue tomado por la comunidad médica? Y bueno, más bien con indiferencia, digamos, porque la presentación en el Ministerio de Salud Pública no atrajo muchos médicos, y esto pasa en todas partes del mundo, no es solo un problema del Uruguay. Pero los padres somos muy tenaces y tratamos de transmitir eso a todos los padres. Hay que ser Ustedes tenaz. tienen claro, porque hablábamos del tema de los datos, ¿está claro cuál es la población que tiene síndrome de Down en Uruguay? Es uno de nuestros reclamos y una de nuestras acciones que estamos tratando de promover y de que se lleve a cabo, porque parece ridículo que hoy en día, con los sistemas de registro que hay, todo las posibilidades tecnológicas, no exista el dato, nació un bebé con síndrome de Down. Más allá de la obligatoriedad que tiene hoy el sistema de aceptar a todos, sin importar el tipo de discapacidad, ¿ustedes se enfrentan con algún problema de que algunas instituciones pongan alguna barrera? Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. No hay problemas de atención, digamos. Más allá de las dificultades. Al contrario, nuestra institución es atendido todo el que reúna las características de discapacidad intelectual. Se acepta el severo y sin límite de edad. No, ustedes sí, digo el sistema de salud. El sistema de salud, sí. Sistema de salud. No que tengamos conocimiento. Más allá de estos problemas cotidianos. Estas cosas cotidianas, pero que rechacen hoy a una persona por tener discapacidad intelectual, no tengo conocimiento que esté sucediendo. Claro. No lo sé. Ustedes decían que están preocupados por un par de asuntos específicos que tienen que ver con la vivienda y la educación. Allí, en las dos materias, ¿hay pocas respuestas institucionales? Sí, pocas respuestas, te diré que casi ninguna. Tuvimos que salir a batallar. Casi ninguna. Nosotros, nosotros brindamos talleres educativos y de esparcimiento hace 16 años a los discapacitados intelectuales adultos que el sistema expulsa al cumplir los 18 años de edad. Y que no tiene ninguna alternativa para ellos después de los 18. Pública, ninguna. Pública, ninguna. ¿Y privada? Privada sí las hay, pero hay que poder pagarlas. La mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos son de contexto vulnerable. Claro. Es un gran tema porque estamos enfrentados, yo creo que a cosas que no estamos dimensionando hoy. El Estado en el año 2012 dejó de formar a los maestros especializados. Y bueno, a través de la inclusión, es verdad, la inclusión existe, pero es en la temprana edad. Claro. Pero ¿qué pasa con los más después, grandes? ¿no? ¿Qué pasa? No pueden estar confinados a ver televisión. Sí, un espacio cerrado y una televisión Sin como vínculos. único, claro, sin vínculos. Sí. Tienen que tener un estímulo permanente. El tema educación y el tema vivienda en el adulto discapacitado es muy complejo, es muy complejo. Fíjate que la enorme mayoría ni siquiera puede acceder al Sistema Nacional de Cuidados, porque es para menores de 29 y mayores de 80. Claro. Y muchos están en esa población en el medio. En el medio, y si son menores de 60 años, no pueden ni siquiera acceder al Piñero del Campo ni al Cotolengo. Bueno, habrán visto en informativos y demás que hay personas que hace 2 años que están internados pero esperando una cama en el Piñeiro. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que lo básico es empezar por dejar de dar la espalda a una situación que es verdaderamente crítica. Claro. Verdaderamente crítica. Esto que me decís del Sistema Nacional de Cuidado, y esa que es una población que está en el medio, debo reconocer que no lo había pensado hasta hoy, hasta este Claro, minuto. pero tú pensás que los muchachos que hoy tienen 50 años, la mayoría ya no tienen a sus padres. Y además hay que poner las cosas en contexto. Las personas con discapacidad que hoy tienen 40, 50, 60 años, no solo que la mayoría no tienen a sus padres, sino que en la mayoría de los casos son hijos únicos, porque hay que retrotraerse 50, 60 años atrás. Claro. Los matrimonios que tenían un hijo con problemas de discapacidad no intentaban un nuevo embarazo. Y porque además, entre otras cosas, tenían que dedicar toda la vida y todo el tiempo a ese niño, ¿no? A ese hijo. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas?
Y está muy bien, la sociedad civil tiene que agruparse y tiene que trabajar para solucionar estas cosas. Tiene que ser el Estado. Pero tiene que haber políticas de Estado. Tiene que haber políticas de Estado. No podemos seguir dando la espalda a esta situación. Realmente creemos que estamos convencidos, ¿no? que debemos comprometernos como sociedad. Y bueno, y generar espacios favorables para esto, ¿no? Y ponerlo en práctica requiere de la implicancia de diferentes sectores. Claro. De diferentes sectores: salud, educación, protección social, vivienda y transporte. Y de diferentes agentes, del gobierno, de las asociaciones de la sociedad civil, de los familiares, del sector privado y de los medios de comunicación. Hay que hablar más de discapacidad intelectual en el adulto. El otro día, cuando hicimos la exposición en el Senado, planteábamos, ¿no? Digo, bueno, a ver, por favor, en un minuto visualicen qué es lo que piensa la mayoría de las personas cuando se habla de discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, la gente piensa en niños con síndrome de Down. Claro. Pero no piensa que esos niños crecen, que esos niños se transforman en adultos y que envejecen como todos nosotros. Sí, sí. Y que necesitan cada vez más apoyo, porque tienen menos posibilidades de defenderse. El próximo viernes vamos a seguir tratando esta temática, la temática de la discapacidad, más recostado sobre la cuestión vinculada a la educación. Y me interesa, como preámbulo, 30 segundos, tu mirada, Nidia, sobre cómo la educación pública y privada ha observado a esta población, cómo los ha tratado, cómo los ha incluido o no. Hay algo hay normas, digamos, que reconocen el derecho a la educación de todos los niños juntos, ¿no? Hoy se usa mucho la palabra inclusión, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, no importa. Lo que entendemos por inclusión es que todos los niños se tienen que educar en el mismo ambiente, compartiendo la misma aula. Eso está en los derechos, reconocido en la teoría. En la práctica es muy difícil. Se dan pasitos, pero también se choca con la realidad de familias de nenes chicos a los que les piden un asistente y como que tiene que cargar la familia con ese costo extra de un asistente para ese niño. Entonces, realmente se ha avanzado muy poco. Lamentablemente se avanza poco. De todas maneras, siempre hay familias que están atrás y siempre hay organizaciones, y la nuestra es una que está haciendo muchos movimientos en pro de la educación inclusiva. Pero... Claro, así como decías que falta formación, falta una perspectiva en la formación de los recursos humanos en salud, que atienda esta problemática. ¿Pensás que en materia de educación pasa lo mismo? ¿Falta también esa perspectiva a la hora de la formación de los recursos? Absolutamente. Sí, lo decía ella, no hay una formación hoy en educación especial. Y nosotros no queremos que sigan existiendo las escuelas especiales, pero sí necesitamos la educación especial. Claro. Todos los niños juntos, educándose en un mismo ambiente, pero con personas preparadas para atender esta problemática o la otra. Y bueno, y además el concepto que obviamente tiene que cambiar y va cambiando en el mundo, de que la educación es contemplar las necesidades de que ese niño saque su potencial y no que aprenda datos de la historia o... no hay nada más desigual que tratar a todos por igual. No hay nada más desigual que eso. El procurar el potencial de cada uno debería ser o debe ser el fin de la educación, ¿cierto? A las 3. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, y bueno, vamos a seguir hablando de este tema el próximo viernes aquí en 3356, señores. Un gusto, y nos reencontramos a las 20 horas el próximo viernes.